¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es José Antonio y por mucho tiempo hemos preparado a diversas personas en muchas áreas de la vida, en la parte profesional, en la parte laboral, en la parte espiritual, en la parte familiar, en el tema tan importante como es el liderazgo. Hoy quiero compartir con ustedes una perspectiva del verdadero liderazgo. El liderazgo en sí engloba muchos principios con dos fundamentos esenciales. Hoy voy a compartir con ustedes estos dos fundamentos esenciales y únicamente tres principios, los tres primeros principios de un verdadero liderazgo. Antes de comenzar, es importante que entendamos y podamos definir los aspectos importantes del liderazgo. Yo quiero compartir con ustedes algunas preguntas que es importante que podamos meditarlas y tomarlas en cuenta para abordar este tema. Por ejemplo, ¿qué hace un líder? Hemos hablado de muchas áreas. Por ejemplo, en la parte familiar, ¿qué hace un líder dentro de la familia? En la parte laboral, ¿qué hace un líder para conducir a sus compañeros de trabajo? En la parte administrativa, ¿cómo alguien que administra una empresa, por ejemplo, puede ser un verdadero líder? En la parte académica, ¿cómo un líder manifiesta o cómo prepara a otras personas para continuar una línea de liderazgo? ¿Es un rango? ¿Se puede considerar al liderazgo un rango en cualquiera de estas áreas? ¿El liderazgo proporciona estatus a las personas? Es decir, el líder, por el hecho de ser ya un líder, ¿tiene ya un estatus? ¿Proporciona fama el liderazgo? Muchos dicen que sí, pero vamos a ver exactamente qué tipo de fama o a qué se puede denominar fama. ¿Da poder sobre las personas? El tema del poder sobre las personas debe ser diferenciado del caudillismo. El caudillo es aquel que guía a las personas, pero cuando el caudillo deja de estar presente, no hay un líder como tal. En cambio, un verdadero líder capacita a otras personas para continuar con la labor. Otra pregunta importante es, ¿se obtiene el liderazgo automáticamente a través de un cuadro organizacional de una empresa, de una institución? Generalmente en la parte superior encontramos a los gerentes o a las personas que están a cargo. ¿Eso automáticamente proporciona liderazgo a estas personas? Y por último, ¿cuál es el modelo ideal para el liderazgo? Yo creo que esta es la pregunta crucial para nosotros, el modelo ideal para el liderazgo. Pues podemos encontrar diversas personas a lo largo y ancho de nuestro mundo que dan a conocer un aspecto de liderazgo, dan a conocer una metodología de liderazgo, dan a conocer una forma de liderazgo, pero debemos entender cuál es el modelo ideal para un líder. Y este modelo está en función a principios establecidos, a principios eternos ya establecidos, a verdades absolutas que luchan en contra de lo que hoy en día se está promocionando y enseñando a nivel mundial. El relativismo. Lo que es bueno para ti puede ser malo para mí o viceversa. Y eso es un pensamiento relativo y eso igual se lo trae al ámbito del líder. Pero yo quiero traer a ustedes principios y verdades absolutas que no tienen punto de discusión y todo esto está en función a la palabra de Dios, por lo cual yo quiero presentarles la respuesta al modelo de liderazgo. Y esta respuesta la encontramos en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Por favor, permítanme leer este pasaje para que podamos entender exactamente a qué se refiere Jesucristo con el tema de liderazgo. Dice Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Estos versículos aclaran perfectamente el tema del liderazgo.
Y nos muestra que el liderazgo es principalmente servicio, un servicio desinteresado hacia los demás, un sacrificio hacia las demás personas y sobre todo una entrega completamente desinteresada para el bien de la gente a la cual estamos sirviendo. El verdadero líder busca exhortar a las personas apelando al corazón, no a través de la presión, menos de la manipulación. Estos son datos muy importantes porque nos muestra qué es lo que no es un líder o lo que no debe hacer un líder. Para comenzar, un líder no es alguien lleno de orgullo. El orgullo es la primera piedra de tropiezo para aquel que quiere liderar a las personas. Menos una persona vanidosa, alguien que se centra en su propia persona, y tampoco alguien egocéntrico. Tampoco podemos contar con los líderes o con los que pretenden ser líderes que lo hagan a través de la manipulación de las personas, a través de recompensas o castigos por faltas o conductas adecuadas. Esto no hace un líder. Las personas que toman el liderazgo de esta manera nos llevan a una crisis. Y hoy en día podemos vivir una crisis de liderazgo en diversas áreas. Desde la política, basta con encender el televisor y encontrar un canal de noticias, vamos a encontrar todas las grandes cosas erróneas que los líderes políticos hoy en día están realizando. Si entramos al ámbito de la familia, cuánto liderazgo se requiere dentro del hogar, pero vemos también cómo las cabezas de hogar están malinterpretando el liderazgo en la familia. Y así podemos dar muchos ejemplos en todas las áreas que hemos ido nombrando. Y llegamos a una conclusión, a un resultado. El liderazgo está en crisis. ¿Y por qué podemos aseverar que el liderazgo está en crisis? Porque tenemos una falta de integridad. La integridad es un elemento importante. Yo les comenté que tenemos dos elementos importantes para acentuar las bases del liderazgo. Aquí tienen ustedes el primer elemento, la integridad. La falta de integridad hoy en día está destruyendo por completo el liderazgo y nos está sumiendo en la crisis en todas estas áreas. ¿Cómo definimos a la integridad? Si queremos poner en práctica la integridad y tener una idea muy concreta y salir de este lugar con esta idea muy clara, podemos decir lo siguiente: la integridad es lo que tú y yo hacemos cuando nadie nos está viendo. La integridad define nuestra vida, la integridad define nuestros actos, nuestra integridad define lo que pensamos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Yo quiero que pienses en el tema de la integridad de la siguiente manera. Alguna vez alguien dijo a otra persona que todos tenemos un precio. Y si logramos alcanzar a ese precio, si logramos pagar ese precio, hemos comprado a la persona y por ende hemos comprado su integridad. La palabra de Dios nos dice claramente que nosotros fuimos comprados por precio y precio de sangre. El precio de la sangre del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, y es un precio eterno. Así que si alguien quiere pagar o pagarte por tu integridad, lo que debe hacer es cubrir esa cuota, cubrir ese precio, y ten por seguro que nadie jamás podrá cubrir ese monto. Así que nuestra vida, nuestra integridad le pertenece a Dios, y por ende los principios que Dios ha establecido en su palabra son los que nosotros debemos seguir y debemos poner nuestra vida conforme a la integridad que Dios ha señalado en su palabra. Así que volviendo al punto de la integridad, es lo que nosotros hacemos cuando nadie nos está viendo. Pero cuando digo nadie me refiero a ninguna persona, pues el Señor nuestro Dios está presente en todo lugar y Él sí nos está viendo. Entonces, así como debemos hacer todas las cosas delante de Dios, es importante que nosotros enmarquemos nuestra vida dentro de la integridad. Esto nos muestra y nos lleva a un propósito. Hay una oportunidad para todo aquel
que quiera liderar conforme a la palabra de Dios en cualquier área de su vida. Encontramos una oportunidad. Hay una necesidad impresionante de liderazgo en cada nivel y orden de la sociedad. Si alguien comienza a liderar correctamente, con seguridad los demás van a seguir a las personas, van a seguir a este líder. Yo quiero plantearles un ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo, pues él nos dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí. Pero no se quedó ahí, él continuó y dijo, así como yo de Cristo. Al haber visto el pasaje anterior de cómo Jesús definía el liderazgo, vemos también que Pablo adquiere esta manera de liderar a las personas. Él pide a los demás que lo imiten a él, así como él imita a Jesús. Ahora, ¿qué define el liderazgo del apóstol Pablo y por qué yo tomo al apóstol Pablo como el ejemplo de nuestro mentor, de aquel que nos va a enseñar y guiar cómo ser líderes? No es el estilo de la manera de liderazgo del apóstol Pablo. No es una técnica que él haya adoptado. No es una metodología que él haya aprendido y nos quiere enseñar. Es el carácter. Y aquí les presento el segundo fundamento para poner los pilares del liderazgo. El primero fue la integridad. Y ahora vemos el carácter. El tema del carácter es algo que muchas personas no pueden definirlo correctamente. Para muchos el carácter es algo ambiguo, pero el carácter es muy sencillo de entender y encontrar. Hoy en día escuchamos a alguien decir es que él tiene un carácter muy fuerte. Y cuando vemos a alguien que se le dice que tiene un carácter muy fuerte, nos encontramos con alguien con la cara roja porque está enfurecido y no es capaz de mantener o guardar silencio cuando algo sucede. Es decir, dice las cosas como él entiende y le viene en ese momento. Pero ese no es alguien que tiene un carácter fuerte, más bien es alguien que tiene un carácter débil. ¿Saben ustedes por qué? Porque no es capaz de controlar su temperamento. Todos nosotros nacemos con un temperamento que heredamos. Y el carácter nace o se forja en base a nuestro temperamento. Si nosotros logramos dominar nuestro temperamento, vamos a poder tener un carácter fuerte, pues hemos dominado aquello que nos impulsa a hacer las cosas o a reaccionar de una determinada manera. Entonces encontramos que no es su estilo, no es su técnica, no es su metodología, es el carácter que el apóstol Pablo nos muestra. Ahora yo quiero basarme en un episodio de la vida del apóstol Pablo relatada en Hechos 27. Hoy no vamos a poder abarcar todo lo que sucede en ese episodio, pero vamos a ver la primera parte y encontrar las tres primeras características del liderazgo. Y hemos puesto los fundamentos. El primer fundamento era la integridad, el segundo fundamento es el carácter, y eso da pie a las características de un verdadero liderazgo. Entonces, vamos a adentrarnos en este viaje. Vamos a considerar al apóstol Pablo como nuestro ejemplo de liderazgo. Vamos a considerarlo como el mentor en el liderazgo conforme a la palabra de Dios y como imitador de Cristo. Entonces vamos a ver el relato en Hechos capítulo 27 sobre qué es lo que pasaba en la vida del apóstol Pablo. Quiero dar un poco el contexto de qué es lo que sucedía. En ese momento Pablo no era un hombre de una gran posición, al contrario, él era un prisionero. Él se encontraba en cadenas, él se encontraba en la parte más compleja del lugar de la construcción donde estaba. Él estaba en una celda y estaba esperando su juicio frente al emperador romano, frente al César. Hubieron tiempos hostiles para Pablo, muy difíciles, y llegó a esa circunstancia. ¿Cómo llegó a esta circunstancia? Él, primero después de su tercer viaje misionero, llegó hasta Jerusalén. Voy a mostrarles un mapa del viaje que tuvo el apóstol Pablo. Si ustedes ven la parte inferior derecha, van a encontrar la región de Jerusalén. Después del tercer viaje misionero, Pablo llegó a este lugar.
Y en este lugar entró al templo y fue falsamente acusado por los líderes religiosos de Jerusalén de haber llevado a un gentil, lo cual estaba prohibido por la ley. Entonces, lo que Pablo hizo fue negar esto. Y fue acusado y fue tomado preso. Y de Jerusalén fue llevado a Cesarea, donde se encontraba una guarnición romana. Entonces ahí Pablo permaneció durante 2 años preso. Incluso dio su punto de vista de lo que sucedió delante de 2 autoridades. Incluso una llegó a decir, por poco me convences. Entonces, como la situación era muy complicada, él, apelando a su ciudadanía romana, pues él tenía también esta ciudadanía, apeló a su derecho de poner delante del César su caso. Es así como fue llevado hasta Roma en un viaje, pero durante este viaje sucedieron muchas cosas. Entonces, vamos a adentrarnos a lo que sucedió en este viaje. Veamos el traslado de Pablo. Como les dije, Pablo tenía el rango más bajo. Él se encontraba en un barco. De Jerusalén fue llevado a Cesarea. Voy a mostrarles en esta parte. De Jerusalén fue llevado a Cesarea en un barco un poco más pequeño hasta un puerto llamado Sidón. En este barco fue llevado el apóstol en una celda, en la parte más baja del barco. No solamente estaba en la parte más baja del barco, sino en la parte más baja de una posición social. Él era un simple prisionero. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Era un prisionero, y a todo prisionero de ese tiempo se le asignaba alguien que lo custodiaba. En ese momento, como dice Hechos 27, capítulo 1, Pablo estaba siendo custodiado por Julio, un centurión. Y los centuriones no eran cualquier persona. Los centuriones eran oficiales con un alto mando militar dentro del Imperio Romano. Y no solamente tenían un alto mando militar, sino también administrativo. Por lo menos Julio comandaba a 80 hombres, a 80 soldados romanos. Entonces, los centuriones tenían uno de los más altos rangos dentro del ejército romano. Y en ese barco partió Pablo, custodiado por Julio. Ese barco, como les había mostrado en el mapa anterior, partió de Cesarea hasta Sidón. Con seguridad en ese barco ustedes podían encontrar un capitán, un contramaestre, marineros, ahí estaba Julio, estaban los soldados, y podemos ver muchas autoridades por encima de Pablo. Entonces había mucha gente que podía dar razón y dar órdenes por encima de Pablo. Pero vamos a centrarnos en una idea principal. Dentro de la ley romana, a un centurión o un soldado que se le asignaba un prisionero y por cualquier motivo este prisionero lograba escapar, ese soldado o centurión debía pagar con su vida. Entonces ningún centurión, ningún soldado romano se arriesgaría a perder a un solo prisionero. Incluso en ese tiempo se encadenaban los mismos soldados a los prisioneros para evitar que ellos escapen. Pero yo quiero llamar su atención a algo que sucede y nos relata Hechos capítulo 27, versículo 3. Pablo tuvo ciertas concesiones. Permítanme por favor leérselas. Dice, al otro día llegamos a Sidón. Es decir, Lucas, quien acompañó a Pablo, comenzó a escribir y dijo, al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Quiero que pongan en su mente por un momento el cuadro de qué es lo que está sucediendo.
una expresión que dice ser atendido. Esto muestra que Pablo estaba tal vez con alguna aflicción física y requería atención médica. No entendemos o no conocemos específicamente o explícitamente, tampoco lo dice Lucas, qué es lo que pasó, pero sí nos dice que él debía ser atendido. Entonces, Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos. Ahora, tenemos a un soldado romano cuya vida depende qué es lo que pase con Pablo. Por algún momento imagínense al apóstol Pablo descendiendo del barco, caminando al encuentro de sus hermanos en la fe, y de repente Pablo huyendo. ¿Qué hubiera pasado con Julio? Él hubiera perdido la vida, pues debía haber pagado con su propia vida el escape de Pablo. Bueno, sabemos que Pablo no iba a hacer eso. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Imagínense a la gente que amaba a Pablo y no querían verlo preso, podían haberlo secuestrado, ¿no es así? Pero Pablo también tenía las palabras para persuadir a sus hermanos de que no acontezca esto. Entonces, hay 3 elementos que debemos tomar en cuenta. Primero, Julio le concedió ir con sus hermanos a ser atendido. 2, había gente esperando a Pablo, pese a que él era prisionero acusado por el Imperio Romano de ser un agitador. Generalmente las personas no quieren tener mucha relación con aquellos que están en la cárcel, pero aquí la gente va al encuentro de Pablo con mucho amor. Y 3, Pablo no viajaba solo. 2 personas lo acompañaban, entre ellas estaba Lucas, quien tomó cuenta de todo el relato. Y para acompañar a Pablo con toda seguridad y con toda probabilidad, ellos también debían haber viajado como esclavos o como prisioneros con sus propios recursos. ¿Cuánto debían amar a Pablo para que esto suceda? ¿Cuánto debían amar a Pablo para que lo acompañen en su viaje? ¿Cuánto debían amar a Pablo para ir a su encuentro, cuidar de él y no llevárselo para evitar la muerte a Julio? ¿Cuánto conoció Julio o qué conocía Julio de Pablo para permitir esta concesión? ¿Por qué dejaría a un prisionero tener tanta libertad tomando en cuenta que su vida dependía de lo que él podía hacer o no? Aquí encontramos, queridos amigos, hermanos todos, el primer principio del liderazgo. El líder es confiable. La confianza que un líder pueda dar hacia los demás es de vital importancia. Por eso es el primer principio del liderazgo. Ya sea como prisionero en la región de Cesarea, ya sea como prisionero en un viaje de un día en un barco, Pablo logró que el centurión creyera que él nunca haría nada para perjudicar la vida de Julio. Julio estaba convencido de que Pablo no usaría su libertad, no usaría a sus hermanos para perjudicarlo. Pablo obviamente era un hombre piadoso, era un hombre lleno de gracia. Su integridad personal era muy profunda. Eso es la integridad. Permítame leerles lo que dice Hechos 24, versículo 23, un episodio de el tiempo en que Pablo estuvo prisionero. Y dice, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Pablo había logrado esa confianza por parte de su custodio. Pablo logró de alguna manera que Julio confiara plenamente en Pablo. Y esto había mostrado que con su reputación Pablo se había ganado la confianza, no solamente de Julio, sino con certeza de muchas otras personas. ¿Cómo
un líder puede desarrollar tal confianza? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Se acuerdan lo que vimos hace un momento de lo que no es un líder? Bueno, un líder no desarrolla la confianza a través de incentivos o regalos a otras personas. ¿Cómo logramos esto? La única manera de lograr confianza en las personas hacia el líder es cuando ellas están convencidas de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo posible para buscar el bienestar de los demás y no su daño en ningún momento. Cuando ellos se den cuenta que nuestro interés es buscar su bienestar y en ningún momento dañarlos, solamente así ellos confiarán en el líder. Si Julio hubiera tenido la más mínima duda de que Pablo lo traicionaría, en ningún momento lo hubiera dejado bajar del barco, ni siquiera lo hubiera dejado salir de su celda. Pero Julio confiaba plenamente en Pablo. Y eso es lo que nosotros debemos lograr como verdaderos líderes, que las demás personas no solamente crean, sino que entiendan y perciban, vivan que nosotros queremos lo mejor para ellos en todo momento. Y que en ningún sitio, en ninguna hora, en ningún lugar vamos a buscar algún daño para ellos. Es por esa razón que el verdadero líder debe tener el corazón de un siervo. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó en los primeros versos que leímos, ¿recuerdan? Un corazón de siervo, aquel que sirve. Una persona no puede ser un verdadero líder y operar solamente buscando su desarrollo. No puede hacerlo buscando únicamente lo que a él le conviene. Debe hacerlo buscando lo que a los demás les favorece y es mejor para los demás. Un líder en quien nosotros no podemos confiar, en realidad no es un líder. Entonces, aquí les presento el primer principio del liderazgo. Un líder es confiable. Muy bien, Pablo fue atendido, Pablo regresó a la nave y emprenden el viaje. Y en este viaje las cosas se ponen difíciles. Porque en el viaje o durante el viaje, ya en el mar, ellos encontraron vientos contrarios que sacudían la nave de un lado para el otro. ¿Recuerdan la parte del viaje que les he mostrado? Vamos a recordar un poco esta parte. De Jerusalén partieron a Cesarea. De Cesarea fueron en un barco pequeño hasta Sidón. Ahí cambiaron a un barco mucho más grande y la idea era llegar a Mira, a ese puerto. Esa era la ruta que ellos habían tratado. Al momento en que ellos llegaron a este puerto llamado Mira, la temporada en la cual ellos estaban era una temporada no navegable, pues lo lógico era atravesar por la parte baja directamente para llegar hasta la región de Regio. Pero ellos dieron una vuelta, si se dan cuenta, dieron una vuelta alargando más el viaje. ¿Y por qué hicieron esto? Porque era una temporada no navegable y el mar era muy fuerte, las olas eran muy altas y los vientos eran muy recios y eso hacía peligrar la vida de ellos. Entonces, en esa temporada no navegable es donde ellos partieron. Entonces, siguieron esta ruta, llegaron a Mira, llegaron hasta este puerto, el puerto de Mira. Desearon llegar a Nido, pues era un mejor puerto para tener un mejor tiempo, pero era tan fuerte el viento que los llevó hacia la parte de abajo. Llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, pero en realidad no era tan bueno el puerto como su nombre lo dice. Ellos querían navegar, querían tener un tiempo tranquilo y pasar el invierno. Entonces decidieron trasladarse a otra isla, pero ahí es donde las cosas se pusieron mucho más complicadas. Imagínense un barco de más de 250 personas siendo sacudido por el viento.
el clima empeoró mucho, tal como dice Hechos 27:8. Pablo sabía qué es lo que venía. Él estaba muy consciente de lo que venía, pues ya había estado en 3 naufragios anteriores, como él mismo cuenta en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Entonces, tenía mucha experiencia al respecto. Ya sabía qué es lo que venía. Y permítanme leerles las palabras de Pablo. Él dice en Hechos 27, 9 al 10, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, recuerden esto. ¿Quién era Pablo en ese momento para amonestar a los marineros? ¿Qué posición ocupaba Pablo? Recuerdan, él era un prisionero. Imagínense un prisionero amonestando a los marineros, amonestando al contramaestre, amonestando al capitán e incluso a los soldados que puedan estar presentes. Y eso nos lleva al segundo principio del liderazgo. El líder tiene iniciativa. Fácilmente alguien que pudiera estar en la posición de Pablo podría pensar: yo soy un prisionero, nadie me va a escuchar, nadie me va a hacer caso por más experiencia que yo tenga, entonces mejor me quedo callado. Pero no, un líder tiene iniciativa. Pablo mostró esta iniciativa y comenzó a dar cuenta de todo lo que él conocía. 3 naufragios le dieron mucha experiencia de qué hacer y qué no hacer. Entonces, Pablo habló con ellos. Tomó la iniciativa y les dijo que iba a ser un viaje con mucha pérdida. Y como vimos, el barco estaba lleno de hombres, pero por lo que entendemos era un barco con carga. Entonces había mucha gente que quería llegar a su destino, había un comerciante que quería llevar su carga para venderla, habían soldados que llevaban también a otros prisioneros que con seguridad querían llegar a su hogar y retornar a su casa. El mismo Julio tal vez quería cumplir con su misión y llegar delante del César con el prisionero. Todos tenían intereses para partir y no quedarse en este lugar. Ninguno estaba contento con el retraso que esa tempestad les había dado. Ellos deseaban llegar a su destino, querían hacerlo. Pablo tomó la iniciativa y habló. Pablo reconoció el peligro que estaba en puertas, lo mostró claramente, sin ningún tapujo delante de la gente. Él no tenía ningún rango, no tenía derecho, no tenía título, no tenía autoridad alguna para hablar con ellos. Pero él se dio cuenta de que había un problema, tomó la iniciativa, lo señaló y dijo qué es lo que iba a pasar. Y eso es lo que hace un líder con iniciativa. Él se levanta y lo hace en tiempos de crisis. Él toma la iniciativa. Ellos dicen: este es el problema y esta es la solución. Yo quiero que entiendan una cosa: el verdadero liderazgo se lo prueba en tiempos de crisis. Es muy sencillo ser un líder en tiempo de calma. Es muy sencillo ser un líder en tiempo apacible, cuando todos escuchan y obedecen atentamente. Pero una cosa es muy diferente: mostrar un liderazgo en tiempo de crisis. Ahí es donde en verdad encontramos y conocemos al verdadero líder. Y este líder es aquel que toma y tiene iniciativa. Continuemos con el viaje. En buenos puertos, ellos tomaron la decisión. No tomaron el consejo de Pablo. Como les dije, había muchos intereses de por medio. Dice Hechos 27, 11 al 12. El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Entonces, seguramente el capitán del barco aceptó lo que los demás dijeron.
Seguramente el capitán del barco vio también su propio interés y no escuchó a Pablo y partieron. Y aquí también quiero mostrarles el tercer principio del liderazgo. El líder tiene sentido común. Vamos a sopesar el sentido común tanto del capitán como de Pablo. Pablo mostró sentido común en la experiencia que él tuvo con sus 3 anteriores naufragios. Él sabía qué es lo que iba a pasar. Él puso primero la vida de las demás personas, no solamente la carga y el barco, principalmente la vida de las demás personas por sobre todas las cosas. Él advirtió qué es lo que podía pasar y les dijo que tuvieran cuidado y que no partan. Pero en cambio el capitán, guiado por los intereses personales y el interés de las demás personas, tomó la decisión de partir e ir en contra del sentido común y la experiencia de Pablo. Pablo les había advertido qué es lo que podría pasar, pero no le hicieron caso. Entonces, partieron. ¿Saben qué es lo más interesante? Que pasó exactamente lo que Pablo les había dicho que sucedería, pero ya era tarde. Ellos se arriesgaron a morir. El relato que Lucas hace es bastante profundo, lleno de detalles y muy certero. Dice Hechos 27, 15 al 20. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas es muy detalloso con todo lo que muestra. Da a conocer que subieron el esquife, es decir, una especie de barco salvavidas o el barco que usaban para ir hasta el puerto para traer o aprovisionarse de alimento. Lo subieron a bordo para no perderlo. Lanzaron cuerdas para amarrar y apretar el barco para que no se destruyese. Bajaron las velas, se dejaron llevar por el viento. Trataron de evitar chocar en una isla. Comenzaron a lijar, es decir, a echar la carga por la borda. Las mismas herramientas con las cuales los marinos realizaban las operaciones en el barco fueron echadas al mar. Ellos habían perdido toda esperanza de vida. Desde el punto de vista humano parecía que todo iba mal y que todo iba a terminar en desastre, pero créanme, Dios estaba en control. Dios tenía preparado a su líder en el lugar adecuado, en el rango más bajo, pero en el lugar adecuado para tomar el control y llevar a la gente con vida hasta su destino. Hay muchos principios que debemos compartir que continúan en el relato, pero hoy vamos a centrarnos en los 3 primeros principios de liderazgo. El líder es confiable, el líder tiene iniciativa y el líder tiene sentido común. Acuérdense, y quiero volver al fundamento del liderazgo, la integridad y el carácter. La integridad es lo que hacemos aun cuando nadie nos está viendo, basado en los principios que Dios nos muestra en su palabra. El carácter es el dominio de nuestro temperamento. Y cuando dominamos nuestro temperamento, lo sojuzgamos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, y ahí es cuando en verdad tenemos un carácter fuerte. Con el fundamento de la integridad y del carácter pueden nacer los 3 primeros pilares del liderazgo: la confiabilidad, la iniciativa y el sentido común. Vamos a parar en este momento. Vamos a continuar en otra oportunidad
con el relato y vamos a ver qué sucede y cómo Dios muestra a un verdadero líder y muchas otras características del líder. Gracias por su atención, que Dios los bendiga y llene de sabiduría.